Welcome, brothers and sisters. Today we're celebrating the last Sunday of Ordinary Time, the solemnity of our Lord Jesus Christ, King of the Universe. We hope you enjoyed this video, and don't forget to leave your comment down below. And also don't forget, like and subscribe. A reading from the Holy Gospel according to St. Matthew. Jesus said to his disciples, "When the Son of Man comes in his glory, and all the angels with him, he will sit upon his glorious throne, and with all the nations will be assembled before him. And he will separate them one from another, as a shepherd separates the sheep from the goats. He will place the sheep on the right, and the goats on his left. Then the king will say to those on his right, 'Come, you who are blessed by my Father, inherit the kingdom prepared for you from the foundation of the world. For I was hungry, and you gave me food. I was thirsty, you gave me a drink. A stranger, and you welcomed me. Naked, and you clothed me. Ill, and you cared for me. In prison, and you visited me.' Then the righteous will answer him and say, 'Lord, when did we see you hungry and feed you, or thirsty and give you drink? When did we see you a stranger and welcome you, or naked and clothe you? When did we see you ill or in prison and visit you?' And the king will say to them in reply, 'Amen, I say to you, whatever you did for one of the least brothers of mine, you did for me.' Then he will say to those on his left, 'Depart from me, you accursed, into the eternal fire prepared for the devil and his angels. For I was hungry, and you gave me no food. I was thirsty, and you gave me no drink. A stranger, and you gave me no welcome. Naked, and you gave me no clothing. Ill and in prison, and you did not care for me.' Then they will answer and say, 'Lord, when did we see you hungry or thirsty or a stranger or naked or ill or in prison, and not minister to your needs?' He will answer them, 'Amen, I say to you, what you did not do for one of these least ones, you did not do for me.' And these will go off to eternal punishment, but the righteous to eternal life." The Gospel of the Lord. Praise the Lord Jesus Christ. Okay, we're celebrating the feast of Christ the King, and so Christ presents himself as the one who's going to separate. And I'd like to think that it's not really judging, because we will appear before him as we are, or no. So he was going to separate. They're going to investigate each thing, and as we said in other Spanish session, will be transparent. So we cannot pretend that we're a sheep or a goat. We are going to be this one or that one. We cannot. We are transparent. We will be seen as we are inside us. And so what is important is the essence of the person. No? That's why when you look at the characteristics of the sheep, they are the ones who are helping from their heart, with no self-interest, no self-interest, nothing of that sort. Because, as he also said, they have become true disciples of Jesus, and they have become like Jesus, so they were acting like Jesus. And so, clearly, they're going to go with Jesus to the kingdom of heaven, and those who did not will not. No? So, any take on that one? And do you have any question, any pregunta, o punto que quiere hablar? Yo creo, padre, me viene a la mente mientras escuchamos la lectura que serán separadas las ovejas de los cabritos, como usted había explicado.
no es un juicio de Dios, sino es la manera como hemos vivido la vida. Vamos a aparecer ante Dios tal y como hemos vivido aquí en este mundo. La decisión es de cada uno de nosotros, de acuerdo a cómo hemos vivido esta vida. Es decisión propia. Quiero ser un cabrito o quiero ser una oveja. O sea, no es cuestión de que Dios va a hacer un juicio y tú no, y tú sí, y tú no. Es decisión de cada uno de nosotros de acuerdo a nuestro estilo de vida, cómo vamos a aparecer ante Él, pues transparentes totalmente, ¿no? Si hay una mancha, pues izquierda o derecha, no es de que Dios nos juzgue. ¿Sí? The question is not we have chosen, no, hemos escogido, because some people have become goats not because they chose to, but because they did not know how to become a good person. You see, that's the thing. You have to understand it, no? So God wants to heal us, and the problem is some people do not even know that they are ill. They're ill. They're sick. That's why they don't realize or they don't recognize the need for God. That's the problem. So the mission now is we have to help let them know, who they are in a nice way, and that they need God if they have problems. So again, the thing that we have chosen, han escogido a ser cabrito, no necesariamente exacto, ¿no? Porque quién quiere sufrir, ¿no? En el infierno. El infierno, the hell is here, no? When you are living with anger, hatred, that's hell. No, when you don't have peace in your heart, in your mind, that's hell. And so all of us want to get out of this hell, but we do not know the way. That's why we need to let them know that God is there, Jesus is there. That's why it's very important, but for us, especially Christians, to really know Jesus, so we can show the world the one who can help all of us to get out of this bad situation, hellish existence in this world. We need with God we cannot. So to really say we have chosen to be bad is not exactly right, no? Because we do not want to. We talk about the children. Children are born innocent with good intentions. Now we need baptism because they're going to be adults. Baptism is the commitment to know Jesus, to follow Jesus, because as children are growing up, they're learning the bad things of the world from their parents, their friends, the adults. And so the innocence of the child is broken, as they're growing up in this world. That's why if they have Jesus in their life, at least it's going to be a little bit, maybe neutralized, or there will be a hope that they will be, with the grace of God in them. Maybe there's hope that they'll be secure or change or understand. Hemos hablado de que realmente nadie ha escogido ser un cabrito, ser un hombre malo o una persona mala. No. Pero la cosa es que, el bautismo realmente es el compromiso de la persona a vivir, conocer a Dios, a Jesucristo, que va a sanar a ellos, que va a levantar a ellos. Pero la cosa es, si no reconocen su problema, que están viviendo el infierno, tampoco va a reconocer que necesitan esto. ¿Cómo podemos ayudar a ellos? No condenar, sino ayudar a ellos. Esa es la cosa. But we were going to be like that. It's not a judgment. That's why at the end, I still believe, and I think until the end of our life, God will be there. Especially if you were baptized, God will be there to kind of help you find the way, find the light. But can you imagine that people are missing
heaven here and heaven for all eternity, for being ignorant, for being a victim of all these things in their young life. See, this is the tragedy of human life, ¿no? Porque muchos de nosotros que estamos haciendo las cosas malas aquí en este mundo, realmente no queremos ser malos, pero por no conocer lo bueno, no hay otra experiencia de la verdad, de lo bueno. Entonces la cosa es eso, que para ustedes, para nosotros, cuando encontremos a esas personas, es muy importante de compartir lo que hemos experimentado, porque si no, that's why it's very important for if we meet people like that, no matter how bad they are, what can we do for them to see Jesus in us? That is our mission, because again, we cannot avoid that. If they did not know heaven here, they will not live in peace in heaven, because all their life there is no hell here. But they have to know that they're living hell in this world, and there's a way out with the help of Jesus, and that's our mission. ¿No? That's our mission. And nuestra misión es ayudar a la gente que está viviendo en las tinieblas en este mundo, en el infierno en este mundo, que hay esperanza en Cristo, ¿no? Creo yo, Padre, que en la propia experiencia dentro de mi familia, ¿no? Mi padre y mi madre se casaron por el sacramento de la iglesia, pero digamos que en el convivio, en el convivir la vida, vivir ellos como una iglesia doméstica, obviamente se ignoraba en su totalidad cómo llevar a cabo cómo hacer realidad el sacramento, porque no se vivía en amor, no se vivía en armonía, y eso deterioraba no teníamos paz, no vivíamos contentos, felices, sino todo lo contrario, ¿no? Y de hecho usted dice y nos damos cuenta todos que Dios nos ha hecho buenos desde el nacimiento, pero desafortunadamente muchos hermanos no tuvimos la oportunidad de conocer el amor de Dios desde su inicio, ¿no? Dentro del núcleo familiar. Ya lo hemos encontrado ahora ya de adultos, y ya, como usted decía, cómo podemos ayudar a nuestros hermanos a que vivan, ¿no? Esa realidad de Dios, para que no estamos pensando en el juicio final, ¿no? Entonces yo creo que el vivir una vida de discípulo con Jesús nos abre una expectativa no solamente a nosotros, sino a todas las familias del mundo, ¿no? A los seres humanos, para que podamos alcanzar esa capacidad de no sentirnos que Dios nos va a juzgar y que nos va a enviar a la derecha o a la izquierda como cabritos o como ovejas, sino a reconocer que Dios es un Dios de oportunidades y que siempre está ahí para ayudarnos. La decisión es para cada uno de nosotros, cómo queremos vivir esa vida, como cabritos o como ovejas, y al final pues habrá transparencia, ¿no? Y no porque Dios nos vaya a hacer, sino ha sido decisión propia. I think one important point, no, that we're talking about it, that for God there's no condemnation, no, para el Señor no hay condenación. Siempre Él quiere sanarnos, levantarnos. No quiere condenar a nadie. No es de Dios, es de nosotros. Because he has told us that he will always love us no matter what. There's no condemnation. We have to make the people understand that. Tenemos que hacer la gente que comprendan esto. Para el Señor no hay condenación. Si quiere salvar a nosotros, pero ¿de qué? Del infierno en este mundo. Del infierno en este mundo. Porque si no, se quedaremos en este infierno ahora
para siempre. So we have to make it clear. I don't know why we tell people you're going to be condemned. No, they're going to be not condemned, they're going to lose the way. And when they lose the way, of course, they're not going to find the happiness in heaven. And we have seen that. It's proven by science. If people are living in hell, used to live in hell, they will not find joy and peace in heaven. It's impossible. It's impossible. That's why they have to know that. But how can you tell people that when we're told they're going to be sent to hell? ¿No? ¿Cómo podemos decir esto? ¿Cómo podemos convencer al mundo, al pueblo, que no hay condenación para el Señor, cuando mientras que nos enseñaron que vamos a ser castigados? Pero la cuestión es, experimentemos al Señor, ¿no? Y después vamos a compartir nuestra experiencia con los demás. Porque realmente we cannot convince them, but we can share with them our experience of God. And if you have experienced the love of God and the healing love of God, then we can share that with them. And maybe by sharing, they will see the difference. But I really don't see any point for us being condemned. If we lose the way, no, si perdamos el camino aquí, no tenemos que ser condenados. Hemos ser perdidos. ¿Para que hay condenación del Señor? Entonces la cosa es que el Señor quiere ayudar para que no perdamos el camino, ¿no? So if we have lost the way and if we're living in hell, there's no need for God to punish us. We're already living in hell. We just continue living it. But we have to make them see that God wants to heal us, wants to liberate us from this, no, from this hellish life. That's the most important thing. And so I hope you can understand, ¿no? Para el Señor, para nuestro Dios no hay condenación. Hay sanación, reconciliación, perdón. La condenación es de nosotros, seres humanos. Por querer controlar, estamos amenazando con castigo. Pero el Señor es diferente, ¿no? El Señor piensa no de la manera que no pensamos como seres humanos. ¿No? Sí. Muy bien, Padre, gracias, muy bien explicado de esta manera, porque yo, más, bueno, cuando era un poco chico, a mí me asustaba mucho esto. Si no te portas bien, Dios te va a castigar. Y esto me llevó a que yo mismo le tuviera miedo a Dios. Entonces, ahorita que usted explica de esta manera, veo, por yo tenerle miedo, por decirme estas palabras, jamás iba a tener esta experiencia por tener miedo, ¿no? Jamás me iba a dejar que el Señor me ayudara por tenerle miedo. Entonces, esta explicación que ahorita nos acaba de dar es muy importante para mí. He entendido que en esta parte nos ha separado hasta cierto punto de esa experiencia por mi parte, porque le digo yo, por escuchar esto, yo tenía miedo de Dios. Yeah, it's the thing, we are afraid of God. So instead of trusting Him, we are alienating ourselves from Him. It's the thing. Thank you for that, for sharing that. Gracias por compartir eso, porque es muy importante realmente. Y espero ustedes que han experimentado al Señor, or you have already experienced God, know His love, you can understand it. But for those who have not, they still believe that. No? So how can you make them see that? Ustedes que han experimentado el amor del Señor, su perdón, su reconciliación, ¿qué van a hacer ustedes para que los demás experimenten lo que hayan experimentado? Es la misión de nosotros, la misión de ustedes, ¿no? El mire, ¿no? La misión de ustedes. Mire, Padre, yo creo que cuando ya al final de los últimos días de mi papá, la vida de mi papá, que fue muy difícil, casi ninguno de nosotros le hablamos de cosas, tienes que hacer esto, papá, y esto para que Dios te perdone. No.
casi nadie hicimos eso en la familia. Simple y sencillamente lo ayudamos al final de sus días con un hogar donde vivir, lo atendimos médicamente. Y él preguntaba, bueno, ¿por qué hacen ustedes eso conmigo si yo los traté muy mal durante la vida, ¿no? Y ahora lo pienso, ¿no? Que no necesitamos palabras, sino más bien hicimos lo correcto, lo que debíamos de hacer en su momento, y eso más bien despertó en él el cómo es que van a misa. Yo nunca los llevé, pero van a misa y creen en Dios, y no son como yo, me han perdonado, entonces quiere decir que hay algo, ¿no? Y al final de sus días él comenzó a buscar a Dios, inclusive comenzó a comulgar en las últimas semanas, ¿no? Y me viene ahorita a la mente ese que usted dice, cómo podríamos ayudar a los hermanos, ¿no? Y precisamente comparto con eso, que no tuvimos que darle un discurso o enseñarle cosas de un libro, sino hicimos cosas cotidianas dentro el ayudarle, tenderle la mano, el hacer sentir que estábamos ahí para ayudarlo con lo que necesitara. Yeah, it's very, very interesting what you're talking, what Philip is saying, that at the end of his life, he even asked the family, why are you doing this to me when I was so bad with you? And so you're just showing your love for him. And see, this is very important. Simple things. Christ was telling us in the gospel today, the parable, simple things. And did you realize that you were doing the work of Jesus without any explanation, without condemnation? You're bringing him the love of God without the people even knowing it. No tenían conciencia, no eran conscientes que están haciendo el trabajo de Cristo. Mire, ayuda, ¿no? Él llegó a su corazón, el perdón de Dios a través de ustedes. Espero que podamos entender esto. Cosas muy sencillas que le tocó su corazón, su mente, y al final quería conocer a Dios. Quería conocer a Dios. He visto esto en experiencia, mucha gente. He visto también esto. Pero la cosa es que perdieron ellos, ¿no? La felicidad, la alegría, el gozo aquí en este mundo. Es lo que es triste. Pero no tal vez me es triste. Entonces también, ¿no? It's not really sad, because the thing is, what they lost really is experiencing heaven in this world. But you did not realize it. You were doing the work of Jesus. The love that you showed him changed his mind and what he wanted to know God before he died. You see? So God is doing that thing. That's why there's always hope. There's always hope. There's always hope. We do not know, but yes, working. It's been now, especially. Can you imagine that if in the family there's love, simple things can make the person realize the goodness of God in your love. And you see the value of that? Simple things. And Christ is not demanding from us doing things, great things, big things, simple things. In jail, in sick, visit them. Somebody needs your help them. And everybody can do that. But then when you do it out of your love, like in the heart of Jesus, then that really is going to heal the person. And this is what we need to realize, in this world especially. Tenemos que reconocer esto. Y sin tener conciencia de esto, ustedes en su familia hicieron el trabajo de Cristo a través de ustedes. Le tocó a su papá y así el cambio. Es una historia, espero que sí podamos comprender bien esta historia, It's the story of our life in this world. If only we become conscious of that. Can you imagine that if everybody would can have this awareness, que tengamos conciencia como así, con nuestra acción sencilla,
¿no? Palabras sencillas, ¿no? Amor sincero, sin egoísmo. Esto va a cambiar a la persona. Hay esperanza, hay esperanza, ¿no? Y qué bonita la vida, ¿no? Especialmente si hemos experimentado al Señor, especially for those who have experienced God, then really will be more powerful, the love that you show the people, the forgiveness, the love. ¿No? Sí. ¿Have experiencia de esta contigo o cómo? ¿No? Thank you, Felipe, for sharing that, but really very important, to receive that. At the end, really, if we allow our love to grow, no, we don't remember the bad thing. We just want to show the love. Now, are you convinced now that there's love in you? There's love in us? There's the image of God in us. That's the image of God. Sí. You do not have to say, I forgive you. No te hay que decir, no te perdono, pero más demuestra esta perfección, es amor. Eso va a llegar, ¿no? Estaba yo pensando que, porque un día pues nos vamos a presentar, ¿no? De acuerdo al evangelio de hoy, como estamos hablando de que vamos a ser transparentes, ¿no? Pero yo creo que mucha gente probablemente está preocupado cómo estaré o cómo iré a llegar. Y de acuerdo al testimonio del hermano Felipe, pues no es necesario hacer cosas a veces estamos preocupados por hacer cosas tan extraordinarias, ¿no? Es lo básico en la vida. Pero ¿cómo podemos lograr esto? Es fácil. Por ejemplo, nos comentaba usted en la sección de español, o ahorita también, nosotros como niños, cuando nacimos, éramos buenos, limpios, puros. Entonces tenemos toda la base. La cosa es, por ejemplo, aquí debemos compartir nuestra experiencia de los que ya empezamos a vivir esa vida con Cristo, para que a través de nosotros seamos las manos, los pies, y otras personas puedan ver. No es tan complicado, sino simplemente las acciones propias de la vida, pero con Cristo. Y la gente va a poder descubrir cosas así. Y haciendo cosas tan sencillas como eso, vamos a poder presentarnos ante Cristo ya como transparentes, ¿verdad? Es lo que estaba pensando yo. Sí, esta cosa, ¿no? That's the thing. It's very, we're born good. There's good in us, and now especially if we have experienced God, then everything that we experience bad in this world is kind of overwhelmed by our experience of God. So that's the thing. So how can we make people experience God? Simple things, simple things, simple things, which everybody can do out of sincere love, compassion, forgiveness. That will do it. Okay, and thank you for that. Muy importante. Entonces, realmente, cuando esa persona ya conoce a Cristo, ya es discípulo de Cristo, no es necesario que perdonar realmente. Su corazón, su amor, ya. No tiene que batallar, que tengo que perdonar, no. Ya en su corazón ha perdonado a la persona. When you're walking with Jesus, you have experienced that. You don't need to forgive, because in your heart you have forgiven the person. In fact, as we have said before, instead of being angry, you pity the person. That will come to that point in your life when you really have the love of God. You really pity the person who hurt you. So instead of experiencing the anger and the hurt, and you want to forgive the person, you want the person to be saved. Can you see that? Lo bueno es que la persona aquí reconozca el amor de Dios por medio de la familia, así que en este caso, porque él sintió que no era merecedor de eso. O sea, decía, ¿por qué me hacen esto a mí si yo no fui bien con ustedes?
Entonces ahí él reconoció el amor de Dios en la familia, A través de la a familia. través de la familia. Ujú. Sí, la cosa. Sin darse cuenta, darse cuenta. Pero está, ¿no? Mira cómo Dios Muy arregla interesante. acomoda la cosa, ¿no? Que ha perdonado sin decir esto. Ujú. Pero entonces ahora reconoció por qué están haciendo esto. Cuando era yo así con ustedes. Miren. Entonces reconoció que el amor del Señor, que esta es la cosa. Y es muy interesante. Probablemente el también. buen niño lo que es el instrumento del Señor. Sí, él no tuvo que ir, oye, te perdono, No te perdono. tuve Con que sus hacer- acciones Ajá. ya lo hizo sentir que estaba Sí, perdonado. Sí, recuerdo también la semana pasada, no recuerdo si fue la semana pasada o la antepasada, que Mercedes mencionaba, ¿no? Que él ahora lo que ha aprendido y lo que ya conoce, ahora lo ha transmitido. Ya se me quedó en la mente ahí, ¿verdad? Cuando usted preguntaba de cómo podemos compartir, ¿no? Y me impactó así porque dije, de una manera tan sencilla, dijo ella, ya estoy aprendiendo. Le dijo así, hermana, ya estoy aprendiendo y ahora ya todo aquello que hacíamos mal, ahora ya lo estamos haciendo bien. Sí, es muy importante. Si nosotros, la persona que no aprenda nada, que no experimenta al Señor, va a batallar a perdonar, hasta que se quebre la cabeza por querer perdonar, pero no es imposible si no ha experimentado al Señor en su vida. ¿Ah? Es la cosa. Y luego a veces tenemos, en cuanto al perdón, ideas equivocadas, porque muchas veces dicen, la gente lo que conoce, si no has olvidado es que no has perdonado. Y eso no funciona así. No podemos, no. No sé si usted nos puede explicar. Ya, no podemos olvidar de esta cosa, ¿no? Porque siempre decimos, la única manera que podamos olvidar es por tener demencia. Pero todavía está en la memoria, ¿no? Pero no. La cosa es, la persona sanada recuerda todo lo malo, pero no con enojo ni con rencor, sino con una comprensión cristiana. Más bien, entonces llega al perdón y el amor, reconciliación. Esta persona es sanada. Si no está sanada la persona, siempre está la mancha del pecado, rencor, enojo. No, y aprende, y en vez de hacerse daño, utiliza eso que en su momento fue negativo para ayudar a los demás. No podemos olvidar realmente, es una tontería decir esto. Es contra de nuestra experiencia humana. No vamos a recordar todo, pero por recordar para que aprendamos, debemos saber qué es lo que debemos hacer, ¿no? Para mejorar la cosa, no para venganza. Entonces es la cosa, doble trabajo, mire. Tenemos que perdonar, olvidar. No podamos, doble trabajo siempre. En vez de hacer la cosa no liviana, estamos dando más basura. La cosa. Hay muchas cosas que deben que entender bien. Muy interesante la enseñanza de Cristo. Cosas sencillas. Y el rey no van a estar juzgando, no está separando, ¿no? Las personas que serán como, ¿no? Que son en ese momento, ¿no? Pero la oración es para que no hay nadie se quede del lado izquierdo. La cosa es, el propósito es para no one will be on the left hand of God, everybody will be there. So in your heart, I hope you have that, no? Do not let you have in mind that condemnation or punishment for anyone, even for those who hurt you. No. Okay. Pero cuando ustedes al experimentar a Cristo, sí, sin luchar, sin batallar, la paz, el perdón, ofrece el perdón, ¿no? El amor de Dios, es la verdadera vida cristiana, ¿no? Pero no nos enseña así nomás en respetar a Dios, es imposible. Es imposible.
Entonces, que experimenten el Señor. ¿Qué vamos a hacer para que experimenten el Señor? They should experience God in their life. That's why faith for us who believe in God is the experience of God. No? He does not have in mind our sins. No, no tengas en cuenta nuestros pecados, más bien nuestra fe, la fe de la iglesia, the experience of God. We say that, we tell that to God every time, every Sunday, every Mass. No? And it's true, it's true. No? There's no condemnation for God. There's always healing, reconciliation. And so, as Christians, as disciples of Jesus, like Jesus, we have to be the instruments of God's healing and salvation. Hay sentido, ¿no? Sí. En bonita la fe católica, la fe cristiana. And if you have peace in your heart, you forgive everything. No va a guardar rencor, ni resentimiento, ni nada. Qué vida, ¿no? Sí. Sí. Qué verdadera vida. Esa es el cielo. ¿Ah? ¿Y qué haremos en el cielo? ¿Qué haremos? What are we going to do in hell? Still, enjoy love. ¿No? Imagínense. Podemos hablar de esto por 2, 3, un día, no más de un día, hasta meses, semanas, así nomás, hablando del amor, ¿no? De la alegría, del gozo, sin cansar. Es la cosa, ¿no? Ok. Padre, nada más como un último detalle, ¿no? Estaba pensando ahorita en mi mente. El reino de Dios, tan grande y majestuoso, y tan sencillo de vivir como hacer las cosas más simples por nuestros hermanos, ¿no? El llevar a cabo el primer mandamiento, el segundo, ¿no? El primero y como anexo el segundo, amar a tu prójimo como Dios te ama, porque ya reconoces ese amor. Entonces, así de simple, ¿no? Vemos que es algo hermoso, ¿no? En nosotros, que podemos verlo, ¿no? Ya ahora. Y como todo hay enfoque en eso. Un punto, ¿no? Un punto, ajá. Todo, ¿no? Todo. O sea, al contrario, desviar. Sí. Muy bien, gracias. Muy bonito, ¿no?